Buenas tardes, soy Lina Medina y les voy a hablar acerca de los cambios curriculares actuales dados por la pandemia y es decir, mi problema, quiero dar a conocer qué es más importante hablando en cuanto a los contenidos y qué es esencial versus lo que es esencial. Todo gracias a este pequeño fenómeno COVID-19. El primero de los textos, es decir, Síntesis de las ideas por Jiménez Sacristán, y relacionado directamente con la gerencia educativa, nos muestra que el autor considera que el currículo no es un concepto, sino una construcción cultural. Es decir, que afirma que es un modo de organizar una serie de prácticas educativas y ese contenido cultural el que da valor verdadero y sentido del contexto educativo. Por tanto, la construcción del currículo está cimentada en las condiciones reales de desarrollo. Es así como para entenderlo se deben tener en cuenta aspectos de suma relevancia como lo son las políticas administrativas, las condiciones estructurales y organizativas, materiales, dotación de profesorado, entre otros. Aterrizando a este contexto, las ideas de Sacristán toman otra interpretación, debido a que los medios son virtuales y la casa se convierte en el aula de clase, es decir, el escenario donde se desarrollan todos los aprendizajes. Adicionalmente, no se debe olvidar que no es letra muerta que se configure en un documento el currículo. Por el contrario, debe ser un plan de vida, es decir, algo que se pretenda desarrollar más que para la vida, más que para el simple estudio, para la vida como contenidos que ellos apropien y sepan aplicar en diferentes momentos de su desarrollo y pues de su vida en general adulta. Adicional, deben influir los juegos de los niños, es decir, que debemos preguntarles lo que ellos quieren y hacia qué rumbo quieren dirigir la clase, pues al final son ellos los objetos de su propio aprendizaje. Simplemente el maestro se convierte en un ente que apoya ese proceso. Adicional a esto, en el mismo texto de Sacristán, de Jiménez Sacristán, se deriva o se menciona que los currículos y los programas escolares actuales están sobrecargados. Esto dado el hecho que los colegios que más, por decirlo coloquialmente hablando, cobran la pensión es porque tienen una carga académica mayor, pero a la larga estos currículos sobrecargados hacen que los niños asimismo se sobrecarguen y tangencialmente eh, tiendan a sufrir de un cansancio por sobrecarga académica y sobrecarga de desarrollo. Se requiere una flexibilización. El siguiente texto, Teorías sobre la cultura en la era postmoderna, explica y da a conocer la teoría de la investigación, la perspectiva EMIC y ETIC. La perspectiva EMIC quiere decir la del participante, es decir, quien se encuentra inmerso en la circunstancia, y la perspectiva ETIC es la del observador. En este sentido, es importante dar a conocer a los estudiantes que hagan saber a sus docentes las perspectivas que ellos tienen sobre lo que está ocurriendo. Por eso se debe promover en los colegios y en las aulas actividades abiertas donde ellos puedan expresarse libremente, dar a conocer sus inquietudes y finalmente a tomar todos estos como contenidos que ellos mencionan y proponer algo nuevo basado en lo que los estudiantes dijeron. Y también la perspectiva del docente, que es quien está a un lado. Sería en este caso quien obtenga el papel de ETIC. Sería netamente el observador y EMIC, los estudiantes, pues quienes están directamente viviendo el fenómeno actual. Adicionalmente, este texto menciona el holismo metodológico como el abordaje teórico generado alrededor del individualismo y el holismo metodológico como tal. Evidencia diferencias importantes al momento de abordar fenómenos culturales determinados. Es decir, que la perspectiva holística
se caracteriza por el reconocimiento de todos los socioculturales, los externos, superiores a los individuos formados mediante procesos empíricos definidos en la observación y reconocimiento de los pensamientos y las actividades individuales, así como la abstracción lógica. El siguiente texto, Conceptos de currículo y propósito del estudio, de George Posner, afirma que se debe asumir una postura política ante el currículo. Las directivas deben legitimar el plan y los docentes son responsables de trabajar por la eficacia de los planes. En este sentido, se busca que los directivos docentes y los docentes como tal tengan los pantalones, coloquialmente hablando, para hacer las modificaciones curriculares actuales que se requieran, sin demeritar contenidos u otras asignaturas. Es decir, que todo debe tratar de preservarse con la mayor naturalidad posible, pero adaptándolo y adaptando las temáticas a lo que se está viviendo en este momento. En un segundo momento, George Posner ilustra que es importante tener en cuenta la diferencia que puede existir entre el currículo de fines y el de medios, dado que los resultados al final pueden variar dependiendo de la mirada y el enfoque que se le dé al currículo. También él señala 5 tipos de currículos: el oficial, el operativo, el oculto, el nulo y el adicional. Cada una de estas miradas de currículo debe ser interpretada actualmente por los docentes. Hablo por mi propia institución, en donde sé que mis pares no conocen este tipo de teorías. Adicional a esto, empíricamente ellos tratan de ajustarse y ajustar sus metodologías a lo que se está viviendo, pero es necesario el abordaje teórico para tener la claridad sobre lo que debe enseñarse y lo que es importante. Adicional a esto, como quinto y último texto, está Producto y Praxis del Currículum, de Shirley Grundy. En este texto, la autora Grundy quiere dar a conocer el currículo y el currículo como fundamental y como eje esencial del aprendizaje, dado que la sustancia de la cuestión educativa está entre la negociación del profesor y el alumno. Adicionalmente, y dando como por finalizado, quiero dar a entender que los currículos pueden verse desde diferentes escuelas, desde diferentes pensadores y diferentes científicos, pero lo tangencial está en resolver los problemas que quejan socialmente a la sociedad en la actualidad y aquellos que son venideros. Gracias.